Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu, Señor, nos muestre y nos ilumine toda la verdad. Perdone, Señor, nuestros pecados, saque de nosotros todos esos prejuicios, Señor, que podemos tener en contra de la palabra, toda incredulidad, Señor, todo aquello, Señor, porque sabemos que estas son sus palabras. Es su voz, Señor, que habla a este pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Anteriormente, para recordar solamente, vimos el 16 que decía, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Después pasamos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Lo último que vimos tenía que ver con no satisfacer los deseos de la carne, que son contrarios, ¿cierto? Y acuérdense que el andar era un imperativo que era siempre y por todos lados andar en el Espíritu. Siempre hay que entender que aquí en el Espíritu Santo. Y entre esto, para no satisfacer los deseos de la carne, siempre la Biblia va dando recomendaciones y va instruyéndonos a cómo es el andar en el Espíritu. También yo lo decía, y lo vamos a ver ahora en el 17, que nosotros debemos ser impulsados por el Espíritu Santo. Esa es la connotación que tiene. Dios hace una transformación en el ser humano, en el verdadero creyente. Ojo, en el verdadero creyente Dios hace una transformación. No es el viejo hombre, la vieja mujer, que a esa la arregla o ese lo arregla. No, hace algo nuevo. Podríamos decir, este envase queda el mismo, ¿ya? Pero en el interior lo vamos a ir desarrollando nuevo. Entonces, por eso aquí está diciendo que no hay que satisfacer los deseos de la carne, y ese es un deseo pecaminoso, impulsivo, ¿ya? Y entre esas recomendaciones, yo el otro día no alcancé el domingo pasado a citar esto, 2 Timoteo 2:22, que dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Estas simples instrucciones, si nosotros como cristianos los llevamos al pie de la letra, nos estimula ¿qué? O podríamos decir, refleja que nosotros sí andamos en el Espíritu. Porque si es que tenemos el Espíritu, debiésemos practicar. Yo voy a poner énfasis ahora porque del 5 en adelante, ya decimos del capítulo 5, aquí Pablo a los Gálatas le está diciendo, recomendando cómo tienen que comportarse en el día a día. Esto es algo práctico. Entonces, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Nosotros debiésemos rechazar aquello que obviamente está relacionado con el pecado. Porque dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan el Señor con un corazón puro. O sea, nosotros debiésemos tener de manera ideal compañerismo uno con nosotros. Nosotros nos debiésemos estar arrancando de mis propios hermanos de la congregación. Porque debiésemos buscar eso todos. Yo de manera individual, ustedes también de manera individual buscamos lo mismo. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, en Jesús, seguir sus pasos. 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los poderes, o sea, de las potestades superiores. Esto se refiere directamente a los falsos maestros, pero también a los falsos creyentes. Un falso creyente ya sigue, dice, mayormente aquellos siguiendo la carne, andan, un falso creyente o no un creyente verdadero, anda en concupiscencia, en inmundicia, o sea, anda en pecado, practica el pecado, se deleita en el pecado, desprecia el señorío, desprecia la disciplina, la corrección, no quiere ser disciplinado, no quiere ser amonestado.
lo rechaza por manera obvia, porque no está en Cristo, no tiene el espíritu nuevo, no es regenerado. Y se comportan así, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los potestades superiores. O sea, para ellos no hay otra autoridad que ellos mismos, que su verdad, y no está Dios. Y por eso solamente leo la conclusión de la semana pasada cuando dice: andar en la carne es una forma de vida sujeta y vinculada a los bajos y pecaminosos deseos y obras de la carne que genera y produce el hombre. O sea, andar en la carne es un deseo intenso por satisfacerse a uno mismo o a la vieja naturaleza. Es ya haber sido atrapado por ese deseo, porque después del deseo da ocasión ¿a qué? A la ejecución. Un pensamiento impuro no necesariamente sea la ejecución del pensamiento. Yo me gustaría tener lo que está allá, lo estoy codiciando. Sí, lo codicié en mi corazón, también es pecado. Pero si yo lo llevo a ejecutar, doble pecado. Porque si el deseo, que podríamos tenerlo todo, sería una tentación en nuestra concupiscencia, ¿cierto? Somos tentados en eso. Pero si yo eso lo desecho, no llego a la acción, me libro de eso, retrocedo. Ya lo citamos en Santiago. Entonces, el llamado aquí es a vivir en el Espíritu. Y pasamos al 17, dice, y aquí hay el por qué. El por qué hay que andar en el Espíritu. Es como que da la explicación, dice, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. Y el Espíritu, y el del Espíritu es contrario a la carne. Y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Antes de leer acá, antiguamente, antes de hacer y desarrollar esto, yo, y a lo mejor todos ustedes o alguien o ya lo sabía, pero yo pensaba, porque antes se nos había enseñado de que nosotros andábamos luchando el hombre viejo con el hombre nuevo. Y que hay una guerra, hay un conflicto, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes eso? No, el hombre viejo se levantó y quiere apoderarse del hombre nuevo. No es la verdad absoluta de acuerdo a este pasaje. De acuerdo a este pasaje, para que entendamos, si usted ve en sus Biblias, cuando habla del Espíritu, siempre está hablando del Espíritu Santo porque está en mayúscula. Cuando es el Espíritu del hombre, o el ser, estaría con minúscula, para diferenciar. Por lo tanto, la lucha ya es entre los deseos del viejo hombre con el Espíritu Santo. O sea, el deseo ese combate contra Dios, se opone a Dios. Eso no quiere decir que el hombre o la mujer se exime de la responsabilidad. Pero si en esta misma lógica el hombre viejo con el hombre nuevo, por decir así, lucharan entre sí, ténganlo por seguro que el hombre nuevo va a sucumbir, porque no tiene poder. Es por decir, es regenerado, es cambiado, porque es una nueva criatura, pero una nueva criatura en sí es como una nueva criatura limpiada de todo pecado. Pero en sí no tiene el poder. Si todos nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo y no fuéramos creyentes, aunque dijéramos ya, hoy a usted se le borró todo su pasado. ¡Oh, qué bueno! Inmediatamente pecaríamos porque no tenemos el Espíritu de Dios. Y eso no nos da la potencia, el poder, como lo vamos a ir viendo después. Entonces, el Espíritu Santo, por eso acá conviene de que dice que este conflicto, y por eso nosotros es el llamado andar en el Espíritu. O sea, cuando malamente se ha enseñado, es como que el espiritual es como que recitas versículos por doquier. No es que esté mal, sino que el que anda en el Espíritu anda haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Entonces el Espíritu de Dios nos conduce. Si no hay que codiciar, porque la Biblia lo dice, no codicio. Yo me sujeto a lo que dice la Biblia. Pero mis deseos
Pecaminoso sería igual nomás. Nadie te ve, si te conviene, tienes una necesidad, hazlo. Haz justicia por tu propia mano. No, todas esas cosas son deseos que se nos pasan, impulsos que se nos pasan en nuestra mente de hacer las cosas a nuestra manera. Pero si somos guiados por el Espíritu, vamos a tener paz, paciencia, lo que después se van a ver acá. Vamos a tener esa capacidad que es sobrenatural para ser dominado por el Espíritu y conducido, y ahí vamos a tener victoria sobre todas las adversidades. Un puro ejemplo bíblico, el más grande, Jesucristo. Cuando se bautiza, viene el Espíritu como paloma, ¿cierto? Jesús es un humano sin pecado, pero el Espíritu Santo conducía a Jesús en su humanidad. Sé que eso es difícil de digerir porque uno dice, pero Jesús es Dios. Sí, pero Él se despojó de eso. Por eso lloró, por eso sufrió, por eso todo lo que Él vivió en su carne, pero que lo potenciaba y lo alentaba. ¿Quién era? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente de hoy. Leo. Sin duda hay un profundo conflicto entre el nuevo y el viejo hombre en el creyente, pero el contexto se ajusta mejor al espíritu residente en el cristiano que conduce su andar. Aquí se presenta a la carne que en oposición a Dios, el Espíritu Santo, anhela el control de la vida del creyente. El Espíritu Santo anhela el control porque es de Él. El Espíritu Santo, Dios, nosotros le pertenecemos. No sé si me van entendiendo la lógica, que nosotros somos del Dios y a través del Espíritu Santo le pertenecemos. Por eso el Espíritu Santo combate con los deseos. Al no tener a Dios a través de su Espíritu, sería imposible volverse a Dios. Yo creo que todos hemos experimentado en nuestra vida la experiencia de momentos que no queremos nada con Dios. Automáticamente no queremos nada con los hermanos. Nos alejamos. Como decimos nosotros, son nuestros bajones espirituales. Dejamos de leer, ya me da lo mismo orar, ya empiezo a desinflarme y ya empiezo a disminuir. Quiero perder el contacto con los hermanos y los deseos empiezan a mutar, a cambiar. Empiezo a parecerme como era antes de conocer a Cristo. Me empiezo a olvidar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ya eso es como nada. Pero el Espíritu Santo en un momento te empieza o nos empieza a molestar. Porque es Dios que de nuevo es como que pone los signos vitales. Y de nuevo, y de nuevo. Porque Dios es el que nos sostiene. Entiéndanse, el Espíritu Santo en esa guerra, en ese conflicto o la batalla, ¿cierto? Es el que nos da ese impulso, porque como dijo hace poco, o sea, en un video que veía en una exposición de MacArthur, dijera que si nosotros hubiésemos obtenido la salvación por nuestros méritos, al segundo lo perdemos. No podemos sostener una salvación en nuestros esfuerzos. En nuestra disposición, por más bueno que pueda ser la idea, no podemos mantenernos limpios de un deseo, de un pecado, de cualquier cosa, si no es por el poder de Dios. Cuando usted no quiere venir, cuando usted le da flojera, cuando tiene un pretexto, cuando tiene un rumor, cuando tiene cualquier cosa, un prejuicio en su mente, usted en ese momento, el Espíritu Santo está batallando, por decir, le está agregando un antídoto a su deseo de flojera, de lo que sea, de desánimo. Y si usted llegó aquí, aunque no quería, entiéndalo, ¿quién ganó esa batalla? El Señor, a través de su Espíritu. Cuando usted le da lata leer la Biblia, pero hay algún conflicto porque usted dice, no, ¿sí, para qué? Y hay un conflicto en esos segundos. Y usted, con la cara como sea, abre su Biblia y se sienta y empieza a leer y después se le empieza a disipar ese mal deseo de no hacerlo. ¿Quién ganó?
el poder de Dios. No es usted. ¿Se entiende cómo Dios en la práctica es el que nos va conduciendo? Aun cuando yo no quiero. Porque si fuese por nosotros, no vendríamos a la iglesia. Porque para todos nosotros sería más fácil que quedarnos en la casa, escuchar música, ver un video y seríamos dispersos como creyentes. Así que, aquí se presenta la carne que en oposición al Espíritu Santo anhela el control de la vida del creyente. La forma verbal, deseo en presente indicativo, expresa la idea de un deseo continuado, destacando el impulso interno ansioso por poseer, más bien que el objeto deseado. La lucha es contra el espíritu que no se ocupa en mejorar la vieja naturaleza humana, sino que sustituye en la regeneración el corazón insensible de piedra por uno sensible a la voluntad de Dios, produciendo en el cristiano las obras de Dios. El hombre regenerado, cuando hablamos de regenerado, es un hombre nuevo, una mujer nueva. No es un hombre o una mujer limpiado así nomás. No es una persona que está sucia, pero que le pusimos harapos nuevos, ropa nueva. No es así. La Biblia habla que todo es nuevo en el cristiano. Y Dios muda el corazón insensible que antes teníamos, porque antes teníamos un corazón de piedra. No sé si lo sabía usted. ¿Por qué tenía un corazón de piedra? Porque era muy sensible a la voz de Dios. Sobre todo a la voz de Dios nosotros no reaccionábamos. Nos daba lo mismo ofender a alguien. Una persona que tiene el corazón de piedra piensa en sí mismo, desea su bienestar y no piensa en agradar a Dios. Y Dios muda ese corazón. Después usted escucha una alabanza, si está triste y llora. Tiene una sensibilidad que antes no la tenía. Hombre y mujer. Hay algo fino en nosotros, porque el corazón ya es de carne. Romanos 13:22. Romanos 13:12. Romanos 13:12, no 22. Dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Vuelvo a repetir esta parte, dice, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, nosotros debiésemos en esta guerra y en este poder de Dios a través de su Espíritu andar con una vestidura limpia, con una armadura, dice el texto. La lucha, como decía, la lucha no es el hombre viejo, hombre nuevo, porque si fuese así, estaríamos derrotados. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Ahora vamos al revés. Y el Espíritu es contra la carne. Ya vemos que la carne se va en picada contra el Espíritu. Y ahora el Espíritu contra la carne. De igual modo el Espíritu es poder de Dios, porque es Dios mismo. Este actúa en el conflicto, oponiéndose a la carne para hacer posible la vida cristiana victoriosa. Vamos a citar a Pablo, Filipenses 4:13. ¿Han escuchado? Cuando se los lea o ustedes lo busquen ahí van a encontrar que este es el versículo más mal usado por un cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece o que me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da fuerzas. Allá usted quiere levantar un saco de papa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que usted le da una fuerza, le da músculo. ¿Es eso?
Usted no podía hacer un plato de comida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a... ¿Es para eso el versículo? No es para eso. Todo lo que el cristiano hace, ya es porque Cristo le fortalece. No es porque el hombre tenga sus méritos, no tenemos nada. Somos instrumentos en la mano del Señor y por eso cuando todo lo puedo en Cristo, o sea, que todo, todas las obras que Dios preparó para que nosotros andemos en esa, por eso las vamos a poder hacer. Si yo ando en la carne, no se van a hacer o se van a hacer mal. Se va entendiendo que por eso Pablo lo cita todo, Cristo que me fortalece o que me da fuerzas. ¿Se acuerdan dónde estaba cuando escribí esta carta? Estaba en un yate, estaba en un palacio. ¿Dónde estaba Pablo? Para los que no sabían o no saben. Estaba en la cárcel. Estaba en una cárcel, no como las que conocemos hoy, encadenado. En una cárcel. Y él animaba a otros, a los de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba aún en un lugar desagradable, en contra de su voluntad, pero la fortaleza a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu, era el que lo tenía así. Le daba fuerzas para seguir. La vida victoriosa en el Espíritu se alcanza en la posición en que el creyente está. Esto es, en Cristo, Dios nos lleva siempre en triunfo en Él. En Cristo. No en nuestro yo, no en nuestras fuerzas. Somos unos fracasados o vamos a fracasar cuando confiamos en nuestra astucia. Cuando nosotros confiamos en el yo. Segundo los Corintios 2:14. ¿Se van entendiendo cómo esta oposición, cómo esta batalla? El deseo combate, lucha contra el espíritu. Pero ahora el espíritu aplasta el deseo de la carne. Por eso el espíritu es contra la carne. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pablo da gracia, dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Todas las victorias, todos los logros en cuanto a lo que el ministerio de Pablo era porque estaba Cristo, o Dios, su Espíritu, etc. Dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Usted va a evangelizar, usted va donde sea. Si no va en el Espíritu, va a fracasar. El logro de los cristianos es basado en el poder de Dios. Para quien está en Cristo, las cosas viejas pasaron para dar entrada a todo lo que es nuevo en Él, manifestando no un cambio, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva, en una nueva persona o persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Se entiende? No es una persona herida por el pecado, que esa misma persona herida la disfrazamos como que no estuviese así para que siga a Cristo. No, Dios la transforma a nuevo. Lo que quedó atrás, lo perdonado, las consecuencias del pecado, eso queda aparte.
Todo el estrago que hace y que hizo el pecado quedó en el creyente atrás. Tuvimos mala infancia, fuimos despreciados. Mire, todos los sucesos históricos pasados antes de conocer a Cristo queda atrás. Y Dios toma a la persona y la hace de nuevo. Porque ese es el poder de Dios. En un sentido de este conflicto, el Espíritu Santo codicia saliendo al encuentro de lo que la carne intenta producir, que son obras de pecado. Hermanos, entiéndase esto. El poder de Dios a través de su Espíritu Santo sale al encuentro y, por decir, le pega a la carne para que la carne retroceda, ¿ya? Y que la carne no produzca obras de pecado. Yo sé que a veces nosotros la podemos decir así, la embarramos, o cuando pecamos, ¿cierto? Pero a lo mejor Dios a través de su Espíritu, nos impide seguir más allá. De manera ideal. Porque están los casos extremos donde Dios al pecador, ya que ya no toma en cuenta el Espíritu ni todo esto, Dios lo entrega en los lazos de Satanás. Es otro mensaje ese. Pero, hermanos, el Espíritu Santo en este conflicto es el que nos pone eso en nosotros, en el ser. Y por eso ya anteriormente lo había dicho. ¿Cómo es esto de andar en espíritu? ¿O qué produce el espíritu? Acuérdense, el deseo por su palabra. Todas estas cosas son las que nosotros, cristianos de continuo, estamos en eso. Estos dos poderes, espíritu y carne, pelean cara a cara en el creyente. ¿Ya? Estos dos poderes pelean cara a cara en el creyente. Romanos 7:25. Por eso usted, yo creo que algunos están familiarizados con esto. Por eso hay momentos en nuestra mente que da esa especie de que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, hácelo, no lo hagas. Es como una cosa así que nos redarguye, hay algo que molesta. O si hice algo malo, después me duele. El que tiene el Espíritu Santo, aun cuando pecamos, ¿cierto? Uno se siente un traidor delante de Dios. Y uno necesita ir y pedir perdón. No nos quedamos como nada. Si usted no siente y no experimenta eso, analícese. Porque puede ser que no tenga el Espíritu de Dios. Si usted miente, usted codicia, usted hace lo que le plazca en sus deseos para satisfacerse, y eso le da exactamente lo mismo, y lo único que procura que nadie le vea y nadie sepa lo que te hace a escondidas, preocúpese. Ya lo dije en otra prédica, puede ser que no tenga el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios lo tenga apagado, contristado, triste. Romanos 7:25. Hermanos, todas estas cosas son muy serias. Porque serias lo digo, bueno, toda la Biblia, pero ¿por qué digo serias? Porque para que una iglesia, una comunidad de creyentes avancemos, si somos carnales como creyentes, o sea, andamos en nuestros propios deseos, no vamos a triunfar, no vamos a tener lo que Dios quiere que hagamos, porque vamos a estar en desobediencia. Entonces, sé que esto cuesta a todos, porque cuando viene un deseo de dormir más, pero tengo mis obligaciones, tengo que dejar eso. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se entiende el mismo conflicto? ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un pecado, toco la ley, transgredo la ley.
ofendo a Dios. Romanos 8, del 4 al 9. Este pasaje o estos textos describe más o amplía más esta idea que está en el creyente, esta lucha. El espíritu contra la carne. Esto lo amplía, lo deja más claro cómo funciona, cómo está esto en nosotros, en cada uno de nosotros, si es que usted es creyente. Porque si no lo es, no lo es. No va a experimentar. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Punto. ¿Qué son las cosas de la carne? Vaya a Gálatas. 19 en adelante está el listado, ¿sí o no? Si usted piensa las cosas de la carne, ¿qué sería pensar en las cosas de la carne, de acuerdo a lo que dice? Pero los que son, las cosas de la carne sería pensar en qué? En adulterar, fornicar, ser envidioso, lapsidia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, etc. Envidia, homicidio, borrachera, orgía. Todas estas cosas podríamos nosotros en un momento, aunque sea nosotros, pasarse por nuestra mente, pensar en algo de esto, ¿ya? Pero cuando nosotros se nos pasa el pensamiento, el Espíritu Santo va y lo apaga, quita el deseo de manera ideal. Y ahí está la lucha. Pero cuando yo mismo le doy rienda suelta y encuentro que ese deseo, ese impulso que pasó por mí, esa idea, la concluyo, por decir así, doy ocasión a ¿qué? Al pecado. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, podríamos decir, un no creyente, un no regenerado, ¿en qué piensa? En sí, en su deleite. En ser el millonario más millonario, en tener todos los placeres de la vida, o sea, lo último que estaría en su mente es servir y obedecer a Dios. Pero, aquí está el pero, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Si vamos a Gálatas y leemos el 22, cuando hablamos del fruto, ¿sí o no que concuerda? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Mire cómo están ahí. Mire cómo se junta, cómo es la armonía de los evangelios, cómo las cartas están, la palabra de Dios está tan sincronizada diciendo que si alguien o nosotros llegamos a no tener esto, si usted no tiene paz, una vez lo hablamos sobre la paz, si usted no tiene tranquilidad, es porque algo sucede, ya no anda en el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, está corroborando lo mismo que Gálatas acá en Romano, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un cristiano o pseudo cristiano, como podamos decirle, o un cristiano que haya apagado el Espíritu y que anda en la carne, no puede agradar a Dios, porque ¿en qué está pensando? En lo que ya dijimos, ya, en las envidias, homicidios, borrachera, todas esas cosas que tienen que ver con pecados. En el contexto de la idolatría, él es el ídolo más grande, se ama a sí mismo. Entonces, no pueden agradar a Dios.
Y aquí está el énfasis, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso el análisis es de cada uno. Usted dice, ¿cómo yo enfrento la lucha diaria? ¿Tengo esta batalla en mi ser? Veo algo que está por ahí, lo tomo y me lo llevo. O digo, debe ser de alguien, sabiendo que es de alguien. O sea, me da lo mismo justificarme, me da lo mismo mentir, me da lo mismo. Si una persona que se dice ser creyente y le da lo mismo, tiene un problema. Y cuando uno lo empieza a analizar, puede ser en lo extremo que no tenga el Espíritu. Y en el otro paso también podría ser que tenga contristado el Espíritu Santo. Por eso, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, el que no es regenerado y no mora el Espíritu en una persona, automáticamente no es creyente, y por más, mire, varios pastores han hecho estos ejemplos. Ahí Adrián Roger dice la puerca enlodada, algo así, pero tiene un mensaje que habla de usted, y otras veces lo he dicho, siempre le da risa eso. Usted trae un chanchito del campo, nuevecito, de 2 meses, usted lo empieza a limpiar, lo baña, le pone cintita, lo perfume, lo tiene en su casa, en una alfombra, le da todos los cuidados a su chanchito, chanchita, un animalito, ¿cierto? Empieza a crecer, le da buenos alimentos, y usted un día le pone una correa y sale, un día figuradamente de invierno, y sale con su chanchito, con una capita así para el frío, y usted sale con su chanchito, y el chanchita, ve un charco con lodo, y usted le suelta la cosita, la correíta, téngalo por seguro que ese chancho se va a tirar al agua y al barro, y va a estar ahí, como dice el refrán, como chancho en el barro. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito. Para un perro, comerse su vómito no es nada, es normal porque es un perro. Acuérdense que es una referencia para los que no eran del pueblo de Israel. Es un peyorativo. Entonces, si usted ve una persona que va a una iglesia, pero que se comporta en su día a día como un cerdito y no como una oveja, no mora el Espíritu. Por eso, hermanos, esto es crucial. Romanos 8, del 12 al 13. Romanos 8, del 12 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Hermanos, entienda esto. Como el poder de la cruz, el poder de la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado, nos hizo libres. El poder de Dios, cuando saca al pueblo de Israel, ¿qué fue? El poder de Dios, como le decía al inicio. ¿Quién abrió el mar? ¿Quién hizo la proeza esa? Dios. Y pone a estos israelitas en el desierto, ¿cierto? En el camino a la tierra prometida. Entonces, son libertados. Ellos, por decirlo así, en esa ilustración, no están obligados a volver atrás. No, porque pueden ir para cualquier parte, porque no tendrían por qué volverse. No hay una cadena que los tiene sujetos. Amados hermanos, no están obligados, no estamos. Porque el viejo hombre o la vieja mujer se murió.
¿Se acuerdan cuando usted se bautizó? ¿Se acuerdan o no? Cuando uno bajó a las aguas, simbólicamente, la muerte y resurrección con Cristo, pero ahí ¿qué quedó? La vieja persona que éramos, el sinvergüenza que éramos, el mentiroso, el fornicario, todo eso, el borracho, ahí quedó simbólicamente. Y después sale limpio, no de manera literal, simbólicamente. Entonces ya después, ¿qué somos? Otras personas, con el mismo, digo yo, envase, pero ya lo que el Señor ha hecho es algo nuevo. Entonces no podemos estar sujetos a eso. Dice el 13, pues si viven obedeciéndola, morirán a la naturaleza pecaminosa. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa o acciones del cuerpo, vivirán. Mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones. O sea, con el poder del Espíritu Santo, no con mi poder, con el poder de Dios, puedo contrarrestar esos deseos que tiene el cuerpo. Usted le gana o le ganamos, no en nuestro poder. Entonces ya vimos que esta batalla, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ahí está la contienda. ¿Dónde sucede eso? En el interior. Y eso no quiere decir que era el hombre viejo con el hombre nuevo, no, porque el hombre nuevo no tiene el poder, solamente el Espíritu Santo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para, ¿se acuerda esta palabrita? Propósito, para no hacer lo que quiero. Esta guerra, este conflicto que está en nosotros, en nuestro ser, ¿cierto? Todo esto es tiene un propósito, para exaltar el nombre de Dios, para la gloria de Dios, ¿cierto? Eso lo puedo yo explayar, pero básicamente para no pecar, porque si yo peco, me separo de Dios, y yo entro en la muerte temporal, espiritual, ¿cierto? De separarme de Dios, pierdo la comunión, y obviamente esto siempre tiene un encadenamiento. Para no hacer, yo creo que esto debe estar siempre en para no hacer lo que yo quiero. Que lo vimos cuando digo, pues andad en el Espíritu por todos lados. No es lo que yo quiero. Yo le pertenezco a mi Señor. Usted, si es creyente, ¿a qué le pertenece? A su Señor. Él nos compró, nos adquirió, somos su propiedad. Yo creo que esto, si no lo recordamos, nos cuesta vivir en el día a día. Porque uno está en el día a día, me levanto, me baño, me pongo estos zapatos, me pongo chala, me pongo esto, ¿qué me pongo? ¿Estoy qué? Haciendo, entre comillas, lo que yo quiero, ¿cierto? Bueno, esa es una decisión que debiésemos tomar todos. Pero cuando esa decisión transgrede los mandamientos de Dios, se pone contra el Espíritu, ahí no debiese hacer lo que yo quiero. Por eso, no es para que, dice, para que no hagáis lo que queréis. Y si esto lo conducimos abajo, si usted quiere o siente el deseo de tener celos por algo, por alguien, no. Ira, contienda. No creo que alguien esté practicando la ouija aquí. Hechicería, envidia, homicidio, borrachera, orgía. ¿Se dan cuenta? Usted no tiene que ser, nosotros no tenemos que hacer eso. Entonces, esto es para que no hagamos lo que queremos. Es lo que Cristo manda. Cristo básicamente, Dios que dice, tengamos comunión con Él. Y es lo que hacemos en el ejercicio cotidiano. Todo creyente, ¿qué es lo que hace? Debiese ser
orar, presentarse, hablar con Dios, entregar las cargas, consumir de su palabra, alimentarnos de su palabra para que seamos conducidos. Eso es lo que debemos hacer de manera práctica. Después, con eso nosotros, en nuestro ser, nos vamos conduciendo con el Espíritu de Dios. Y vamos participando. Usted se va dando cuenta, se va desarrollando como creyente que usted tiene un don, un talento. Y usted dice, pastor, yo quiero servir en tal lugar. Ya. Y así vamos probando, si no le sirve acá, le sirve allá. Pero se va dando cuenta que todos nosotros vamos sirviendo dentro de esta comunidad de iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia para que nos sirvan. Es para yo servir a mi Señor. Y se refleja en lo que uno favorece a otro hermano. En que usted ore por otro, ya está sirviendo. Que usted visite a otro, visite a un enfermo, etcétera. Estamos sirviendo, estamos colaborando. Entonces, eso es andar en el Espíritu, porque eso lo está mandando aquí, allá, en todo el lugar de la Biblia. Hay tanto que hay que hacer, pero yo creo que no todos hacemos lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque estoy yo primero. Yo soy el estorbo. Mi trabajo, mi tiempo de ocio, mi recreación, mi. Eso es satisfacer mi yo, mi carne. Los ejemplos obviamente en la Biblia siempre son requete extremo. Y uno dice, pero ¿cuánto? Porque usted ve en la vida de Pablo cómo naufragó, pasó hambre, azote. Es como todas las pellejerías del mundo las pasó él. Yo no quiero eso. Es como, ¿cómo? No, yo quiero así, como venir nomás. Mire, Dios la introdujo en este camino. Y usted y yo vamos a pasar por esas cosas. No que le van a azotar, pero se va a sentir como así. Romanos 8, del 7 al 25. Para que no hagáis lo que quisierais, para no hacer lo que queremos. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. A veces dice su Biblia, ¿o no? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. El hombre natural no busca a Dios. Los salmos, Romanos, ¿cierto? Cuando dice, nadie busca a Dios. No hay quien, no hay un justo, no hay ninguno. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. 8. Por eso dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar, no puede salir, es un muerto. Pero él dice el verso 9, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿O usted lo está? No lo sé. Pero usted no está dominado por su naturaleza pecaminosa. Si está dominado, cuestiónese por qué. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, debiésemos estar controlados por el Espíritu. Porque si vive, debiese tener un control sobre nosotros. Paréntesis, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Es el recordatorio. Y lo deja siempre en claro la Biblia. 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Se entiende? Usted no puede decir, no, es que yo el viejo, no, porque se murió, porque nosotros tenemos vida, fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Se cortó ese poder que estaba en nosotros, que nos impedía hacer las cosas buenas. Ahora las cosas buenas que hacemos es porque obviamente el Espíritu nos
lo induce a hacer, nos impulsa a hacer eso. Si usted dice, pucha pastor, muy alegremente me dice, estoy evangelizando, fui acá, fui allá, y todos recibieron al Señor, y yo veía que lloraban y todo eso, y que ahora empezaron a leer su Biblia, están asistiendo a una iglesia, bla, bla, bla. ¿Ya? De todo ese, por decir así, ejemplo, y de buen logro, no fue usted. Espero que no fue. Fue el poder de Dios que se usó a través de usted, y usted, cuando habló el poder de Dios a través de su espíritu, convenció a esas personas que estaban en pecado. Y se convirtieron, no por su palabrerío, no por su que... No, Dios actuó. Usted fue un instrumento. Pero en eso mismo, cuando usted no quiere mover un dedo para, o sus labios para decirle a alguien, Cristo te puede salvar, esto, lo otro, porque usted tiene apagado el espíritu. Y no me venga con que usted no tiene el espíritu de evangelismo. Es porque no somos, hemos perdido el tiempo de ser impulsados por el Espíritu Santo. Una de las, un paréntesis que me he dado cuenta con mi esposa. Llevamos meses, no voy a decir años, pero porque ahora no hemos dado cuenta. Pero llevamos meses, y no sé si usted se ha dado cuenta de lo siguiente. Y por eso tengo una convicción que, gracias a Dios, no a mí, hemos sido hasta el día de hoy conducidos por su Espíritu en cuanto a la palabra de Dios. Muchas veces el miércoles tiene una sintonía aún con este pasaje, con los pasajes de Gálatas, de la santidad, de esto, ¿cierto? Los niños pasan y hay cosas que también tienen que ver con lo mismo que estamos viendo nosotros. Entonces, ¿cómo todas esas cosas van calzando? ¿Cómo usted desemboca en una alabanza? ¿Cómo una alabanza justo a veces coincide con un tema? ¿Qué pasa ahí? ¿Nos pusimos todos de acuerdo? De ninguna manera. Porque aunque me dicen, vamos a cantar, yo nunca sé qué canción y cómo eso, porque no me preocupo de eso. Pero se va entendiendo que el Espíritu de Dios va impulsando a la iglesia. El Espíritu de Dios, hermanos, está y conduce a la iglesia. Y como el Espíritu Santo es santo, ¿qué hace? Al que no es santo o no está en eso, lo estorba, lo aprieta y en un momento lo va a sacar. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo es poder de Dios, incomoda. Las primeras veces que uno viene a un culto, que dice, ¡ay! Puro palo, puro palo, puro palo. ¿Cómo supo el que está al frente? Y no porque sea yo, sino que porque el que esté aquí al frente. ¿Por qué? ¿Cómo sabía? Yo no sé, ¿cómo va a saber? Pero ¿cómo sabía que yo venía en esa condición y que yo era ese que dijo? ¿Cómo supo? Y vengo el otro domingo desafiante y justo de nuevo. ¿Cómo es eso? El Espíritu de Dios. Es el poder que se mueve en nosotros. Por eso dice, así que como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. O sea, la connotación de ese Espíritu que dio vida a Jesús de entre los muertos. La próxima semana celebraremos Santa Cena. Avisé tarde, pero la próxima semana, el próximo domingo, tenemos Santa Cena, que coincide de la celebración típica, nosotros como cultura, del Domingo de Resurrección. Pero ese que resucitó a Cristo de los muertos, imagínense, ¿cómo es ese poder para levantar y dar vida a alguien que murió? Tiene que ser el poder, ¿o no? Uno dice, no, poder para pescar, no sé, la luna, un planeta. Pero comparado con dar vida a algo inerte, a un cadáver, es el poder de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Se entiende? No estamos obligados.
¿Quién le dice a usted mienta? ¿Le dice a alguien? ¿Quién le dice a usted diga malas palabras, groserías? ¿Le dice a alguien? ¿Insulta a alguien? No estamos, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, dice el 13, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, ya el Espíritu hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No, tenemos un espíritu que nos da libertad. Y ustedes no viven recibiendo un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Eso también lo vimos en Gálatas, acuérdense. Somos adoptados, somos sus hijos. Usted no está huérfana ni huérfano en esta tierra, usted tiene un padre. No estamos solos, aunque nos podemos sentir solos. Aunque podemos tener tristeza, podemos tener pena, pero no estamos solos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papito. Una expresión de ternura máxima, de confianza, pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Ahí está con minúscula. ¿A qué espíritu se refiere? Al nuevo creyente, a la nueva persona o el nuevo ser, para confirmar que somos hijos de Dios. 17. Así que como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. A más de algunos les gustó esta parte, ser heredero. Porque si uno dice, porque de mi familia lo único que voy a heredar son deudas. No, somos herederos de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Última frase que a nadie le gusta. ¿Participa usted del sufrimiento de Dios? ¿Ah? ¿Nos toca sufrir? Hoy a lo mejor estamos sufriendo. Mañana vamos a sufrir, pasado mañana, algún día vamos a sufrir. Ya sufrimos, estamos ahora en reposo, no lo sé. Pero no importa, porque Romano dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo? ¿Ah? No hay nada, ni la muerte. Conclusión, quien vive en el Espíritu experimenta el conflicto, pero es llevado al triunfo por el Espíritu que mora en él, siendo entonces la grandeza de la verdadera libertad. Hermanos, somos libertos a través del Espíritu y el poder de Dios. Debemos andar en eso. Ya entendemos que este es un conflicto, es una guerra. Todos los días usted, todo el tiempo lo va a tener. Pero no estamos en el lado derrotado, no, estamos en el lado de la victoria en Cristo Jesús. Solamente quiero recordarlo. Este pasaje es conocido en Romanos 8, del 33 en adelante. Se lo comenté al hermano Josué cuando lo visité el día lunes pasado. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y empieza esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Y empiezan todos estos supuestos. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni dice ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, todo eso es la confianza, todo esto que dice que nada nos podrá separar, o sea, es como nadie lo... Hermanos, dentro de todas estas aflicciones, ya, nosotros vamos a experimentar emocionalmente pena, dolor de estómago, de la cosa que sea, dolor de cabeza, se le sube la presión, cualquier cosa de estrés, sí. Pero el poder de Dios nos va a sacar. Porque el poder de Dios es contra todo. Lo mismo que dice en Hechos cuando dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Hermanos, esto nos debe alentar, animar, que aunque luchamos todos con la flojera, con el desánimo, todos, si no es que yo, usted, alguno, todos luchamos. Es porque tenemos un conflicto y nunca se lo olvide, por eso en algunas iglesias le hacen mucho énfasis, hasta en una guerra, sí le ponen, se van para otro lado, pero en el fondo sí hay como una batalla en nosotros. Hay algo que a veces como que no sé, simbólicamente como que nos tira y que no queremos. Pero el poder de Dios es más poderoso, valga la redundancia, que todo el poder del infierno. Todos, mire, Satanás y todos sus secuaces, todos sus millares de ángeles, no son nada comparado con Dios. Porque Dios está por sobre todo. Nuestros enemigos nos pueden tener como así. Cierre sus ojos. Señor, gracias porque la palabra nos alienta. Gracias, Señor, porque esta batalla, este conflicto en nosotros, Señor, es lo que nos da el ánimo para seguir adelante. Nos da la confianza de que aun cuando yo no puedo hacer nada en mí mismo, ese poder del Espíritu que batalla contra la carne, mis malos deseos, tiene victoria. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Denos fuerza, Señor, para seguir adelante. Ayúdenos, Señor, ponga ese consuelo, ponga paz en las tribulaciones. Necesitamos de usted. Necesito, Señor, ver que los hermanos, los que están aquí o no están, que están en luchas en su mente, que están lidiando diariamente con su pecado, con un deseo desorbitado, un deseo grande por hacer lo malo, que sean contrarrestados con el poder del Espíritu Santo, para que ese hermano, esa hermana tenga victoria y pueda decir un día, he ganado, he peleado la buena batalla. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor, por su gran amor, por su paciencia que tiene con nosotros, su longanimidad. Gracias, Señor, porque nos ama. A usted, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.